días a todos, espero que se encuentren muy bien. No sé si se alcanza a ver la cámara por aquí porque a mí no me la está marcando, pero bueno, espero que se escuche bien el audio. Maestra Erika, buenos días a todos. Buenos Hoy es días. hoy es un día, maestro Moisés García Mendoza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les comento que hoy es un día, pues, la verdad que nos sentimos muy afortunados porque tenemos la oportunidad en esta ocasión de que nuestro director nos va a dar una charla muy importante. El maestro Moisés García Mendoza, pues yo lo conozco como una persona de trabajo, siempre atento a los cambios y sobre todo con la cuestión del amor hacia la química. Es de las personas que yo he conocido en la universidad que se apasionan por esta cuestión de la ciencia. Entonces, yo creo que va a ser una plática pues muy amena, muy agradable y, y yo creo que, bueno, lo que el país necesita es eso, ¿no? Que tengamos personas que se apasionen por lo que hacen, personas que amen lo que hacen, porque eso nos da también la calidad y eso nos brinda la oportunidad de ser mejores cada día. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, maestro. Gracias por brindarnos un momento de su tiempo. Sabemos que las actividades de la dirección pues son diversas y requieren de mucho tiempo y por eso es que estamos muy agradecidos. Gracias, maestro, y adelante. Muchas gracias, maestro Rufino. No sé si me escuchen bien todos por ahí, espero que sí. Sí, sí, maestro. Sí. Muy bien, pues me da mucho gusto estar por aquí el día de hoy. Saludar a todos los chicos del bachillerato Nicolaita que nos acompañan y si por ahí hay algún compañero también que no esté dentro del bachillerato Nicolaita, pues bienvenidos. Mi nombre es Moisés García Mendoza y les voy a presentar el día de hoy una pequeña charla acerca de lo que es todo lo que es el universo y cómo se relaciona con la química. Vamos a ocupar unos 45, 50 minutos a lo mucho y si ustedes gustan, dejamos 10 minutos de espacio para preguntas. Muy bien, pues si les parece bien y no hay otro inconveniente, voy a permitirme presentar mi pantalla. Permítanme un segundo. Espero alguien me apoye y me diga si se ve correctamente la pantalla. Sí, maestro. Muy bien, muchas gracias. Nuestra charla del día de hoy se llama El universo y la química. Ustedes en sus ajetreadas vidas que tenemos todos nosotros como seres humanos, pocas veces nos ponemos a observar el firmamento. Esta plática es un pequeño relato de cómo surgió el firmamento y cómo se relacionó a las primeras formaciones de elementos químicos dentro de este gran espacio que es nuestro universo. Como les comentabas, difícilmente todos los seres humanos tomamos un momento de nuestra vida para recapacitar en esto, pero si lo hacemos, podríamos observar que ¿dónde viene el hierro que corre por nuestra sangre? El calcio de nuestros huesos y de nuestros dientes. Y aún más, algo que usamos cotidianamente, casi todos los días casi todos los momentos del día. ¿De dónde vienen los más de 50 elementos químicos que se utilizan para hacer este aparatito tan maravilloso que tenemos casi todo el día en nuestras manos, que es el teléfono móvil o celular? ¿De dónde viene todo eso? ¿Alguna vez se lo han preguntado a alguno de ustedes? Bueno, pues yo quiero platicarles en este pequeño espacio que todos esos elementos provienen de las estrellas, jóvenes. Sí, de las estrellas.
todas las estrellas que existen en el firmamento son las grandes fábricas de elementos químicos. Se puede oír un poco hasta de ciencia ficción, ¿verdad? Pero está más que comprobado por la ciencia que todo surgió hace 13,000 millones de años, a 13,800 millones de años, porque esta datación del tiempo se ha podido hacer de una manera muy exacta. Ahorita lo vamos a ver de qué manera se hace o vamos a explicar un poquito. Pero aparece, hace 13,800 millones de años aparece la energía, la materia e inicia la física. También aparecen las primeras partículas elementales antes de formar los primeros átomos e inicia la química. Estas dos materias, para un servidor, y a veces causa un poco de controversia con algunos compañeros que son de otras áreas, pero estas dos materias, el estudio de la física y la química, representa para un servidor y para los que estudiamos y los que compartimos nuestros conocimientos en estas dos materias, representan la madre, son las dos materias madres de todas las demás ciencias. ¿Por qué? Porque antes de estas dos ciencias, física y química, no existían ni las matemáticas, no existía ni la historia, no existía ni la filosofía, simplemente era física y química. Entonces, de aquí surge el universo, de una gran explosión que dio origen a lo que hoy conocemos como universo. El universo son todas las diversas formas de materia y energía que cubren todo el espacio y el tiempo. Para esto, después de la primera gran explosión llamada Big Bang, que está comprobada porque a través de este tiempo nos han llegado radiaciones del fondo de microondas que hemos comprobado, que la ciencia ha podido comprobar, que exactamente en este tiempo que yo les comenté de 13,800 millones de años, surgió una gran explosión. Después de esa gran explosión, vino la formación dentro de los 3 minutos siguientes de los primeros elementos. Estos elementos fueron los más ligeros que conocemos dentro de los 118 elementos que conocemos de la tabla periódica, que son el hidrógeno y el helio. Pero fue hasta después de que se empezó a enfriar esa gran masa que surgió de esta gran explosión y a ser menos densa, que los primeros elementos a partir del hidrógeno y el helio se empezaron a formar. Quiero hacer mención que este nombre de del Big Bang ha sido muy controversial porque hay incluso algunos alumnos que me comentan que si esta teoría es cierta. Quiero decirles que ha habido muchísimas pruebas, incluso la ecuación de la relatividad de Einstein ha venido a dar una comprobación a toda esta teoría. ¿Qué quiere decir? Que sí hay experimentación dentro del método científico para poder establecerla como una teoría. El surgimiento del universo, que está en expansión, surgió a través de una gran explosión llamada Big Bang. Y toda la ciencia establecida actualmente acepta plenamente la existencia del Big Bang. Antes de esto, ¿qué podría haber existido? Bueno, antes de esto, sí hay muchas teorías, muchas hipótesis, donde se pueden manejar muchos conceptos que podríamos discutirlos en otra plática, pero se manejan conceptos de el más aceptado es una concentración en un punto específico de una gran cantidad de gases que generó una gran densidad y una temperatura altísima, una temperatura aproximada
de 100,000 millones de grados Kelvin. Una temperatura extremadamente alta, inimaginablemente alta, y una densidad donde podríamos considerar que una cucharadita de este gas podría pesar alrededor de 100,000 toneladas. Estamos hablando de una densidad y una temperatura muy, muy grande. Existen, como les comentaba, otras teorías acerca de lo que existía antes, pero vienen siendo meras hipótesis. A partir de esa gran explosión empezó precisamente una gran expansión de toda la materia que de allí surgió, y en los primeros minutos, como les comentaba, empezaron a formarse los primeros elementos, ¿sí? ¿Cómo comprobamos esto? ¿Cómo podemos decirnos a nosotros mismos que esto es cierto? Porque la ciencia ha comprobado mediante la recepción de radiaciones de microondas del fondo cósmico, radiaciones cósmicas del fondo de esta explosión, y de precisamente de esta explosión, de esta expansión que está teniendo actualmente todas las galaxias del universo, se puede comprobar este evento cósmico. Entonces, hace aproximadamente 13,800 millones de años, surge esta emisión, podríamos llamarle, de materia y la creación del espacio-tiempo. En este momento de la historia del universo, en este momento temprano, se forma una gran cantidad de hidrógeno y helio. Vamos a ver ahorita cuáles son las condiciones del hidrógeno y helio en la tabla periódica, porque los consideramos como los elementos químicos primogenios de la tabla, de todos los demás que existen en la tabla periódica. Surgieron, el universo se fue enfriando a través del tiempo, y aproximadamente hace 100, 200 millones de años surgieron las primeras estrellas. Desde el inicio del universo en el Big Bang hasta aproximadamente 200 años, esa etapa o ese tiempo del universo se le conoce como la edad oscura, porque era una masa de materia que exclusivamente estaba formada por átomos, y átomos que no contenían una gran cantidad de protones y neutrones, y que nada más eran considerados como los primeros que conocemos dentro de la tabla periódica. Antes de 2 millones de años del universo no existían estrellas. Las estrellas se empezaron a formar 200 millones de años después del inicio del universo. Entonces, estas estrellas, con el paso del tiempo, después de los 200 millones de años, empezaron a formar galaxias. Y esta hora de plática, rápidamente vamos a ver qué sucede en la formación de galaxias, perdón, en la formación de estrellas. Porque mencionaba yo al principio, todo lo que observamos en nuestro entorno, toda la materia, todo lo que está, de todo lo que está compuesto, el aire, los árboles, nuestro cuerpo, las plantas, provienen de estrellas. Muy bien, pero ¿de qué estará hecho todas esas estrellas? En su conjunto, ¿de qué estará hecho el universo? Quiero comentarles que el universo está regido por 4 fuerzas fundamentales que mandatan todos los comportamientos físicos y químicos de la materia. Todo el universo está constituido por un porcentaje muy pequeño que se considera materia. Todo lo demás viene siendo un espacio vacío, pero ese espacio vacío, actualmente también ya existen teorías que también nos podríamos llevar no una hora, sino mucho tiempo de estar platicando acerca de lo que es la materia oscura y la energía oscura.
Pero no vamos a hablar en este momento de esos dos conceptos. Nos vamos a concentrar en el concepto de materia, que es más o menos entre el 4 y el 5% de lo que está compuesto el elemento. ¿Sí? La materia está compuesta por átomos. Creo que todos hemos oído el concepto de lo que es un átomo. Dentro de un átomo existen núcleos. El núcleo está compuesto por neutrones y protones. Y alrededor de un núcleo existe una nube electromagnética donde circulan los electrones. Estas fuerzas que le estoy comentando, estas 4 fuerzas que rigen en el universo, actúan plenamente en el átomo. La fuerza nuclear fuerte mantiene, ¿sí?, unido el núcleo del átomo, los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil provoca que pueda haber de repente una desintegración de esos átomos, de esos núcleos, de los protones y de los neutrones, y viene el fenómeno químico llamado radiactividad. ¿Sí? Creo que todos hemos oído acerca de lo que es la radioactividad. Y la fuerza que mantiene girando a los electrones alrededor del núcleo, que le da cohesión a todo el conjunto del átomo, se llama fuerza electromagnética. ¿Sí? También tenemos una fuerza muy importante dentro del universo, que es una fuerza que rige a toda la materia dentro de las estrellas, que es la fuerza gravitatoria. Más adelantito vamos a platicar cómo la fuerza gravitatoria tiene una importancia trascendental en la vida de las estrellas. Muy bien, entonces, repasando, la materia, toda la materia que conocemos en el universo está formada por átomos. Y los átomos están formados por partículas subatómicas unidas por estas fuerzas elementales. El universo, ese 5% de materia que existe en el universo, está formada por 75% de hidrógeno, 20% de helio y todo lo demás, los 116 elementos de nuestra tabla periódica. Un poquito difícil de creer, ¿verdad? Que casi todo lo que exista en el universo sea hidrógeno y helio. Pero así es. La química, que es la parte fundamental de esta plática junto con todo lo que es el universo, la podemos conceptualizar como la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios que en ella ocurren. Quiere decir que podemos estudiar cuál es la estructura de la materia, cuál es la estructura de los elementos, de los átomos, de las moléculas que forman, de los compuestos que forman, y así como sus propiedades y sus transformaciones. Toda la materia está compuesta, ya habíamos dicho, por átomos. Estos átomos son representados por 118 elementos. Bueno, últimamente ya hay en propuesta de que se unan a esta tabla periódica 2 elementos más. Todavía no están aceptados por la IUPAC y por la comunidad científica, pero prontamente creo yo que podrán ser aceptados para ya considerarlos oficialmente en lugar de 118 como 120. Si ustedes se fijan en nuestra tabla periódica, quise presentárselas aquí, porque los 2 elementos que están hasta arriba, los más ligeros en masa atómica, son los más abundantes del universo, el hidrógeno y el helio. ¿Sí? Y estos 2 elementos, al ser los más abundantes y ser los más ligeros, son los que forman todas las estrellas. En la gran mayoría de estrellas encontramos una gran cantidad de hidrógeno y de helio. Y ustedes me podrán decir, ¿y entonces de dónde surgen los demás elementos de la tabla periódica para que puedan existir los planetas, para que puedan existir todos los elementos compuestos por todos estos elementos en un planeta
en un planeta como el nuestro? ¿De dónde existe el oro que existe en nuestro planeta? ¿De dónde existe la plata? ¿De dónde existe el oxígeno que forma nuestro aire? Pues quiero decirles, jóvenes, compañeros, que todos los elementos surgen a través de la muerte de las estrellas. Vamos a explicar un poquito cómo sucede todo esto. En el universo, a partir de los primeros momentos de esa gran explosión, y estamos hablando aproximadamente 0.1 gigaaños después de la gran explosión. Un gigaaño representa 1,000 millones de años. Se formaron las primeras estrellas. Estamos hablando aproximadamente 200 millones de años después de esta gran explosión. Antes solo era un conjunto de gases, de átomos, de hidrógeno, sobre todo, y un poco menos de helio, que al irse condensando empezaron a generar áreas que fueron condensando una gran presión, y de ahí surgieron las primeras explosiones de esas densidades para formar las primeras estrellas, ¿sí? Y en la galaxia existen una gran cantidad de concentraciones de nubes. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad siguen naciendo estrellas y siguen muriendo estrellas. Es por eso que debemos esperar que la materia aumente en un futuro en nuestro universo. Los elementos crezcan en cantidad en un futuro en nuestro universo. Las galaxias son las que nosotros, todas las estrellas que nosotros vemos en el firmamento, no todas pertenecen a nuestra galaxia. Nosotros estamos inmersos, nuestro sistema solar está inmerso en una galaxia llamada Vía Láctea. Pero no todas las estrellas que vemos pertenecen a la Vía Láctea. La galaxia más cercana, que se considera que está a 40 millones de años luz, es la galaxia Andrómeda. Y en el firmamento también podemos observar estrellas que están muy, muy lejanas, ubicadas en otras galaxias. Vamos a explicar un poquito acerca de cómo dentro de estas nubes se generan protoestrellas, formando de una explosión diferentes estrellas con diferentes masas. Las estrellas pequeñas son las consideradas o que pueden llegar a formar más o menos estrellas de la masa de nuestro Sol. Son las estrellas que tienen menos de 9 masas solares, ¿sí? A partir de esas estrellas pequeñas se pueden ir formando también estrellas muy semejantes a nuestro Sol. Después de un determinado, o más bien muchos millones de años de vida de las estrellas, viene la muerte de las estrellas. Nuestro Sol se considera una estrella de baja masa o masa baja. Cuando terminan su vida, las estrellas se convierten por otra explosión en enanas blancas. En esta explosión es donde viene una gran emisión de elementos químicos hacia el cosmos. Y es donde nacen, donde se fabrican la mayor cantidad de elementos de la tabla periódica, hasta el hierro. Más adelantito explicamos por qué hasta el hierro. Pero en esta explosión, las estrellas sintetizan o fabrican helio, carbono y nitrógeno. Pero tenemos estrellas también de densidad alta, ¿sí? Y en estas estrellas que contienen o llegan a contener masas de más de 9 masas solares, ¿qué quiere decir? Que en una estrella de estas pueden caber 9 soles de nosotros o más de 9 soles. A estas estrellas se les llaman supergigantes, estrellas supergigantes, ¿sí? Y tenemos
cerca a nuestro de nuestro sistema solar, estrellas como Cannabis, una estrella Cannabis que es tan gigante, es tan grande, que en su interior pueden caber alrededor de 1000 masas solares. Estas estrellas, cuando mueren, se convierten en supernovas, ¿sí? Y estas supernovas, esta nube gigante de gases expulsados, dependiendo de la gravedad, pueden formar estrellas de neutrones, que son extremadamente densas estas estrellas, o pueden formar agujeros negros, ¿sí? Agujeros negros son espacios con densidades extremadamente grandes que incluso esa densidad puede llegar a desaparecer la luz que está cerca de esos agujeros negros. Se considera que todos los centros de las galaxias, contienen un agujero negro en su centro, que es lo que hace girar una gran cantidad de estrellas alrededor de ese hoyo negro, formando galaxias. Pero entonces, las estrellas de alta densidad sintetizan o fabrican mucho más elementos. Al existir una densidad más grande en esa explosión, pueden sintetizar elementos como oxígeno, neón, magnesio, pero también fósforo, azufre, silicio, llegando hasta el fierro. ¿Por qué el fierro no se sintetiza? ¿Por qué los elementos que están después del fierro no se sintetizan en estas explosiones? Porque el fierro dentro de su núcleo tiene una estabilidad que permite ya no hacer tan fácilmente reacciones de fusión, que son las que se generan en estas explosiones y que vamos a explicar más adelantito para que ustedes vean cómo se forman estos elementos en las estrellas, ¿sí? Pero existen otro tipo de estrellas donde sí generan elementos más pesados, más pesados que el hierro. Las estrellas binarias de muy baja densidad cercanas llegan a sintetizar, vuelvo a repetir, hierro, silicio, azufre y calcio. Son estrellas binarias. Son dos estrellas que en su conjunto están orbitando una alrededor de otra, ¿sí? Dentro de estas explosiones, los elementos que más se generan dentro de ellas, pues son el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el carbón, el neón y el nitrógeno. Y son considerados los 6 elementos más abundantes del universo. Quiero platicarles un poquito acerca del número de galaxias que hay en el número de estrellas que hay en nuestra galaxia. Se considera que en nuestra galaxia existen aproximadamente 200,000 millones de estrellas, además de una cantidad importantísima de polvo y gas. Y en cada momento se están formando nuevas estrellas, están naciendo y están muriendo estrellas. Nuestro Sol está en una espiral de nuestra galaxia llamada Vía Láctea, en este conjunto de 200,000 millones de estrellas. Y me gustaría rápidamente comentarles qué es una estrella para que podamos comprender un poquito más cómo se forman estos elementos químicos que le dan la base a toda la estructura, a toda la materia como la conocemos. Una estrella es algo que produce un cuerpo celeste, que produce luz y fuego. Y nos preguntamos aquí, ¿podrá ser un proceso de combustión que se esté dando dentro de una estrella? Un proceso de combustión es un cambio químico, es un proceso químico, un proceso de oxidación, una reacción de oxidación, ¿sí? Donde se transforman unos compuestos en otros. Permítanme un segundo porque este ruido no nos va a dejar continuar.
Perdón, una disculpa, ¿sí? ¿Estaremos teniendo un proceso de combustión en las estrellas para que puedan producir luz y fuego? Bueno, pues yo quiero decirles que si el Sol estuviera lleno de gasolina, la quemaría en 7,300 años. 7,300 años que desde el inicio del Sol, de nuestro Sol a la fecha, ya el Sol ya no existiría, ¿sí? Entonces, el Sol no puede estar quemando gasolina, compañeros, jóvenes, ¿sí? El Sol tiene otro proceso en su interior para estar transformando hidrógeno en helio. Y bueno, ¿cómo se ha comprobado a través de la historia qué es lo que está sucediendo en el Sol? Pues por la investigación de varios científicos que en el siglo XVIII, desde el siglo XVII, XVIII y XIX, han estudiado todos los fenómenos que ocurren en nuestra estrella, ¿sí? Así es de la manera en que Hermann von Helmholtz propuso que el Sol se estaba contrayendo por la fuerza gravitacional a la que era sometido y que la producción de energía duraría nada más, o en la vida del Sol, duraría nada más 30 millones de años más, ¿sí? Pero con el descubrimiento de la radiactividad por parte de los esposos Curie y de Becker en el siglo XIX, se tuvo posibilidades de medir la edad de la Tierra, ¿sí? Y en ese entonces se consideró que era aproximadamente entre 4,500 y 5,000 millones de años. La radiactividad nos sirve para medir la edad de muchos compuestos, ¿sí? Entonces, más adelantito, ya en una época más moderna, Hans Bethe descubrió que la fuente de la energía en las estrellas se debe a una reacción llamada reacción de fusión nuclear, ¿sí? Esta reacción de fusión nuclear es la que permite que los protones de un elemento, los protones que existen en su núcleo, puedan juntarse para generar un elemento más pesado, ¿sí? Entonces, en el Sol no se produce una reacción de combustión, se genera una reacción de fusión nuclear, donde el hidrógeno se está transformando en helio. Y en esa reacción se genera una gran cantidad de energía. Esa energía es tan potente que si nosotros quemáramos 1 kilo de gasolina, produciríamos 5 por 10 joules. Los joules son una unidad de medida de la energía. Pero si quemáramos 1 kilogramo de hidrógeno por fusión nuclear, o si pudiéramos hacer en la Tierra una reacción de fusión nuclear de 1 kilo de hidrógeno, emitiríamos 6 por 10 a la 14 joules, una cantidad mucho más grande, inmensamente más grande que quemar 1 kilo de gasolina. Ustedes deben de saber que 6 por 10 a la 14 es un 6 seguido de 14 ceros, ¿sí? Mientras que 5 por 10 a la 7 es un 5 seguido de 7 ceros. Si ustedes observan, es una cantidad mucho, mucho más grande hacer una reacción de fusión nuclear con la misma cantidad de hidrógeno. Eso es lo que ocurre en nuestro Sol, jóvenes, ¿sí? En nuestro Sol ocurren transformaciones constantemente, todo el tiempo, cada segundo, de transformaciones de hidrógeno y helio, con la consecuente emisión hacia el espacio de calor y luz. Y eso es lo que nos llega todos los días cuando vemos salir nuestro solecito todas las mañanas, y lo que nos calienta, y es lo que nos permite tener agua caliente, los que tenemos calentador solar en nuestras azoteas.
Es tanta la energía del Sol actualmente, jóvenes, en esta época de la vida del Sol, en este tiempo de vida del Sol, que se considera que si nosotros pudiéramos aprovechar simplemente un 10% más de la energía que emite actualmente el Sol, podríamos tener energía eléctrica para toda la humanidad por 100 años, simplemente con un 10% más de lo que aprovechamos actualmente. Se considera que actualmente la energía que estamos aprovechando del Sol no llega ni a un 8%. Entonces, el hombre se está concentrando en desarrollar todas las tecnologías que en un futuro nos permitan precisamente aumentar el aprovechamiento de toda esa energía que emite el Sol. Muy bien, entonces como ya dijimos, el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno en un 90% y helio en un 10%, que con esta reacción de fusión del hidrógeno está produciendo luz y calor, ¿sí? Cada segundo, el Sol transforma 4 millones de toneladas de masa en energía, una cantidad enorme que equivale a la explosión de 100,000 millones de bombas de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es todavía más potente que las bombas atómicas detonadas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Son lo doble de potentes una bomba de hidrógeno. Y cada segundo se está generando la explosión de 100,000 bombas en el Sol. ¿Ok? Y ustedes pueden preguntarse, ¿y dónde está toda la materia entonces que tenemos en la Tierra? Bueno, pues entre mayor es la masa de una estrella, puede fusionar en su núcleo más elementos más pesados hasta llegar al hierro, y cuando mueren las estrellas, todos estos elementos se expulsan al espacio exterior, formando ¿qué? Nubes interplanetarias que después vuelven a formar más estrellas. Pero en el proceso se forman, bueno, ¿cómo muere una estrella? Pues precisamente cuando se agota el combustible en el núcleo, se colapsa por la fuerza de la gravedad y viene una gran explosión. Esa gran explosión con la emisión de elementos hacia el espacio. Esto que tengo aquí es una foto de un punto en el universo que fue captado en 1987 por el telescopio Hubble de una explosión de una estrella. Una explosión de estrella que está a millones de años luz. Si ustedes observan cómo es un pequeño punto y que después de la explosión viene una gran emisión, ocupando una gran cantidad de espacio en el universo. Es impresionante porque aquí la podemos ver a una pequeña escala, pero si nos imaginamos que la distancia está a millones de años luz, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y la distancia viaja a 300,000 kilómetros sobre segundo. Entonces podemos considerar que un año luz es una distancia extremadamente grande. Entonces, podemos identificar en esta foto como una explosión de una estrella. Es un evento cósmico inimaginable, jóvenes. Cuando mueren las estrellas, no solo se enriquece el medio ambiente, el medio del universo que la rodea, sino también se comprime el material cercano para posteriormente producir más estrellas. Esas nubes interplanetarias son grandes concentraciones de elementos que después llevan a producir más estrellas. ¿Cómo se formó nuestro sistema solar si nos vamos a un vecindario galáctico más cercano? Para ya hablar un poquito acerca de lo que es lo que tenemos, la materia que conocemos o la materia que tenemos en nuestra Tierra. Bueno,
de esa nube planetaria, que contiene una gran cantidad de elementos, pero sobre todo hidrógeno y helio, se formó por esa condensación el Sol, y por fuerza de la gravedad, esas nubes fueron formando a diferentes distancias los planetas que nosotros conocemos que conforman nuestro sistema solar. La fuerza de gravedad hace que esas masas de gas fueran condensándose formando planetas. Planetas que en un inicio fueron bolas incandescentes de materia, que con el tiempo y con el enfriamiento que fueron teniendo, se fueron convirtiendo o fueron condensando todos los materiales hasta formar grandes planetarios o grandes planetas rocosos que generan una masa específica y que concentran esa gran cantidad de elementos químicos que fueron atrapando de la nube interplanetaria para formar la consistencia, la estructura de un planeta. Nuestra Tierra se formó de esta manera a través de miles de millones de años. Se calcula que aproximadamente hace 4.800 millones se formó la Tierra, 4.500 millones de años, pero no era como la conocemos actualmente. Al inicio, la Tierra, como les comenté, era una gran bola de fuego que se fue enfriando y que esa bola de fuego fue condensando todos los elementos hasta formar un núcleo de hierro. Recuerden que les mencionaba que se forman en las muertes de las estrellas todos los elementos hasta llegar al hierro, ¿sí? Y de ahí surgen los núcleos de todos estos planetas y la concentración de todos los demás elementos que fueron concentrándose en esta pequeña masa circular. Dentro de todos esos elementos existe una gran cantidad de elementos químicos en la corteza terrestre y en las capas interiores de la Tierra, como es el hierro, el oxígeno, el silicio, el magnesio, el azufre, el níquel, el calcio y el aluminio. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y los elementos después del hierro, de dónde surgieron? En esa gran explosión de esas estrellas jóvenes, se forman elementos más pesados que el hierro, pero en una mucho menor cantidad. Y es por eso que en los planetas como nuestro, la Tierra, la cantidad presente de los elementos después del hierro ya es mucho más escasa. En el planeta Tierra tenemos muy poca cantidad de oro comparada con lo que existe de elementos menos pesados antes del hierro y muy poca cantidad también de plata y de todos los elementos de la tabla periódica que son o se consideran más pesados que el hierro. El proceso de enfriamiento después de que se dio en la Tierra, después del surgimiento de esta hace 4.500 millones de años, fue lo que fue permitiendo que las condiciones fueran cambiando. Las condiciones de la atmósfera fueran cambiando en concentración de elementos al grado de que una atmósfera rica en dióxido de carbono y monóxido de carbono fuera cambiando hasta enriquecerse en una atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno, lo que permitió también el inicio o la formación de otros compuestos químicos formadas por los elementos de nuestra tabla periódica, elementos que surgieron de esa explosión de estrellas, como fue el agua. A partir de que surgió grandes cantidades de agua y un proceso que fue cíclico entre la evaporación del agua, mayor concentración de oxígeno y nitrógeno en nuestra atmósfera, mayor precipitación de esta atmósfera y mayor formación de agua, se fueron formando los océanos. Y a través de esta formación de océanos y a través del tiempo, vino el surgimiento
de elementos biogénicos que permitieron el inicio de formas de vida en nuestro planeta, ¿sí? Formas de vida que contienen o que están formadas principalmente en su estructura por elementos como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y algunas menores cantidades de azufre y de fósforo, magnesio y también fierro en cantidades más pequeñas. Pero estos elementos son elementos químicos que dan la estructura a todos los compuestos orgánicos, a todos los seres vivos que conocemos actualmente en la Tierra. Y una condición tan especial que podemos sentirnos afortunados dentro de todo este universo, porque esas condiciones difícilmente el hombre ha podido comprobar que dentro de nuestro vasto universo puedan existir, ¿sí? Entonces, los hombres que toda la vida que proviene de las explosiones de una estrella, debíamos considerarnos afortunados, pero también muy humildes porque a través del tiempo sentimos que somos los dioses de la Tierra, los dioses del universo, y estamos empezando a destruir precisamente lo que esas grandes estrellas han creado a través de miles de millones de años. Obviamente, en nuestro vecindario directo, que es nuestra Tierra, ¿sí? Toda la base de la estructura de la vida en la Tierra está compuesta por compuestos orgánicos, que son elementos químicos basados principalmente en el carbono, pero que también contienen hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Quiero hacer hincapié que todos estos, una vez más, que todos estos elementos son elementos que surgieron de la explosión de una estrella. Y quiero hacer un pequeño homenaje y sencillo homenaje a un gran divulgador científico de los años 80 que decía que nosotros somos polvo de estrellas. Carl Sagan mencionaba que el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tartas de manzana, se hicieron en los interiores de estrellas en procesos de colapso. Estamos hechos, pues, de una sustancia estelar. El origen y la evolución de la vida están relacionados del modo más íntimo con el origen y la evolución de las estrellas. Con esto quiero concluir, jóvenes, y espero que haya sido de su agrado y podemos dar un espacio para que ustedes puedan formular preguntas y podamos platicar algo acerca de alguna inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, señor director, maestro Moisés. Tenemos por aquí algunas manos levantadas. Jorge Alejandro. Adelante, Jorge, y si alguien más gusta también preguntar algo, con gusto, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Mi pregunta era si en el universo pudiera crear un metal o un elemento capaz de ser ligero, pero a la vez ser muy resistente. Si el universo es capaz de crear un elemento muy ligero y capaz de ser muy resistente, ¿esa es tu pregunta? Sí, y luego tengo otra. Ok, esta primera, vamos por partes. Todos los elementos que se forman en el universo son los elementos que existen en la tabla periódica. No existen más de 118 hasta ahorita, más de 118 elementos conocidos por el hombre. Algunos de ellos se han sintetizado en el laboratorio. No quiere decir que no puedan existir en el universo.
Los elementos se forman precisamente por esa gran cantidad esa cantidad enorme de presión y temperatura que existen en el fenómeno de la muerte de una estrella. Ahí surgen todos los 118 elementos. Y cada uno de esos elementos tiene propiedades tanto físicas y químicas, características de cada uno de esos elementos. Entonces, efectivamente, existen elementos muy ligeros, pero esos elementos ligeros puede ser que no tengan la resistencia de lo que, como tú lo estás preguntando, y puede ser que sí que hay elementos de la tabla periódica que tengan mucho más resistencia. Ahora recuerda que a partir de la unión de dos elementos podemos formar una molécula, y de una molécula podemos formar un compuesto que da la forma a toda la materia como la conocemos. ¿Sí? Existe un elemento que no lo mencionamos dentro de la plática, para que una condición de una formación de estrella de neutrones, pero también existen, o está comprobado la existencia de estrellas que tienen su núcleo y no lo tienen conformado con hierro, sino lo tienen conformado con una estructura de materia de carbono que conocemos como diamante. ¿Qué quiere decir? Que hay estrellas que en su núcleo contienen gran cantidades de materia de diamante. Y eso sí es muy, muy resistente. El diamante es uno de los compuestos conocidos en la Tierra que tienen más resistencia. Más resistencia, incluso hay instrumentos de corte con punta de diamante para cortar compuestos como hierro, como diferentes metales. ¿Por qué? Porque resiste muchísimo el compuesto que es el diamante. Y el diamante no es más que una estructura de carbono, una forma alotrópica del carbono, que una forma alotrópica es muchos átomos de carbono dispuestos en una forma muy especial que le dan una condición y una propiedad específica diferente al carbono en forma natural. Entonces, todo es en relación a cómo se pueda combinar todos estos elementos, compañero, pero en sí, cuando tenemos el elemento solo, sin combinar, cada uno de estos elementos va a tener propiedades físicas y químicas específicas. Y esto se debe al número de protones que tiene en su núcleo y el número de electrones que orbitan alrededor de este núcleo. No sé si quede contestada tu pregunta. Muy bien, de hecho, sí, muchas gracias. Y la otra era, si se pudiera, había visto yo que los agujeros negros, la masa, el núcleo, era como del tamaño de una canica. Entonces pensaba yo si se pudiera llegar a extraer esa parte, el núcleo del agujero negro. Bueno, primero que nada, los agujeros negros son podríamos considerar objetos cósmicos que falta mucho por estudiar. Se ha estudiado, ya se ha descubierto muchas condiciones de los agujeros negros. Se sabe que son objetos altamente, con una densidad, una fuerza de gravedad en su centro, extremadamente grande, al grado, como les mencionaba yo en la plática, que permite que muchas estrellas estén girando alrededor de ese agujero negro. Nuestra Tierra gira por la fuerza gravitacional alrededor del Sol, pero nuestro Sol está girando a través de un agujero negro que está en nuestro centro de la galaxia. Entonces, imagínense la gravedad tan grande, la fuerza de gravedad que tiene o que existe en un agujero negro para poder sostener girando alrededor de ese espacio una cantidad tan grande de estrellas, 200,000 estrellas aproximadamente de nuestra galaxia están girando alrededor de un agujero negro. Obviamente, la densidad de ese agujero negro es tan grande que todos los objetos que se acercan al evento de sucesos, le llaman así, que es un límite donde el agujero negro los absorbe
y los desintegra totalmente por esa fuerza gravitatoria y hace todavía que el agujero negro tenga más densidad. Entonces, primero que nada, se me imagina casi imposible que con la ciencia, con la tecnología, que tenemos, e incluso a un futuro muy, muy lejano, nosotros podamos acercarnos a un agujero negro. En teoría, si pudiéramos acercarnos a un agujero negro, en esa alta concentración de gravedad se dice que el espacio-tiempo se dobla y está comprobado que los agujeros negros son áreas del universo donde se forma de tal manera el espacio-tiempo que pueden existir agujeros de gusano. Agujeros de gusano son, teóricamente, son espacios que doblan de una manera importante el espacio-tiempo por la misma fuerza gravitatoria y que, bueno, si pudiéramos viajar a través del espacio-tiempo, podríamos viajar a través del tiempo, podríamos irnos al futuro o al pasado. Teóricamente, esto ya está, se podría decir que establecido como una posible teoría, como una posible, hipótesis. No se ha podido comprobar al 100% porque recuerden ustedes que para comprobar algo científicamente tenemos que comprobarlo físicamente con la experimentación una y otra vez. Entonces, en relación a tu pregunta, pues si pudiéramos extraer ese núcleo del agujero negro, pues tendríamos que tener una tecnología de nivel cósmico, de nivel de estrellas, y de una estrella no como la nuestra, incluso más grande, para poder tener o manejar la energía, las temperaturas, las presiones, de una manera que nos permitiera acercarnos a ese suceso de eventos para analizar lo que es un agujero negro. Vuelvo a repetir, el estudio de los agujeros negros todavía está muy, muy en pañales. Todavía la ciencia no puede explicar qué existe dentro de un agujero negro, cómo se comportan las leyes de la física dentro de un agujero negro. Entonces, pero si pudiéramos hacerlo, si hipotéticamente pudiéramos hacerlo, creo que podríamos dominar no me gusta evocar la palabra dominar, sino podríamos convivir con el universo de una manera que podríamos prevalecer por muchos, muchos, muchos años más como especie humana. Porque nuestra vida en la Tierra se supone que está marcada por la vida de nuestra estrella, que son otros 4.500 millones de años. Si en 4.500 millones de años nosotros no sabemos cómo manejar, cómo convivir con esa energía que existe en las estrellas, somos o estamos destinados a desaparecer cuando nuestra estrella muera. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por responder a mis preguntas. Tenemos una mano levantada. Luis Gerardo Cortés, adelante. Buenos días, doctor. Muy interesante su aportación, su plática. Yo tengo una pregunta relacionada a lo que estaba explicando al principio de su ponencia, y es en relación a que podemos decir que el hecho de que el universo se sigue expandiendo sigue siendo consecuencia de esa explosión inicial, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Entonces, mi pregunta radica en esta parte. Antes de esa explosión hubo una contracción de lo que pudiéramos llamar materia-masa que se juntó para poder lograr esa expansión de universo. Si fuera así, a ver si me pudiera explicar, por favor, doctor. Sí, está comprobado de esa gran explosión, pero hay que decirlo con toda humildad que la ciencia tampoco puede explicar con pruebas
científicas, ¿qué había antes de eso? La hipótesis que da origen a la teoría del Big Bang es que fue una gran concentración precisamente de masa y temperatura que dio origen a la gran explosión. Pero ¿cómo se fue formando en ese pequeño punto esa gran concentración de gas? Y si no existía, ¿o de dónde provino toda esa materia? ¿Sí? A ese momento la ciencia le llama singularidad, así como al evento que ha podido observar de los hoyos negros, que lo más que ha podido observar es a unos cuantos millones de años luz del horizonte de eventos de un agujero negro. Después de eso ya no puede explicar, después del horizonte de eventos de un agujero negro, ya no puede explicar cómo las leyes físicas y químicas actúan en ese espacio. Y a eso también la ciencia le llama singularidad. Es algo que me da un poquito de risa porque lo uso luego de repente en mi lenguaje cotidiano, que cuando no puedo entender algo de una persona, digo que es muy singular, porque la ciencia cuando no puede entender o todavía no tiene la explicación para algo como esto, que es antes del Big Bang, como es el interior de un agujero negro, lo nombra singularidad. Es algo singular que todavía no me puedo explicar. Entonces, a veces lo uso como una especie de broma. Todavía la ciencia no sabe qué hubo atrás de eso. Sabe o trata de explicar, porque eso sí está la prueba, que ocurrió la gran explosión, porque debido a esa expansión que se comprueba constantemente, de hecho con la ecuación de Einstein de la relatividad se está comprobando que el universo se está expandiendo a partir de esas emisiones de radiaciones de microondas que se reciben constantemente y que datan de hace 13.800 millones de años. O sea, en la Tierra no se han recibido radiaciones que daten de más allá de 13.800 millones de años. Entonces, a partir de ahí surge esa comprobación de que algo muy denso y muy caliente explotó. Extremadamente denso y extremadamente caliente, o podríamos decir inimaginablemente denso, inimaginablemente caliente. Mencionábamos que en ese punto se puede considerar que una cucharadita de las que usamos, de las chiquitas que usamos para el azúcar, contenía una masa de 100,000, ¿sí? Y una temperatura de 100,000 grados Kelvin. Entonces, podemos decir que antes de eso, la singularidad se puede manejar de muchas maneras. Hay ahorita hipótesis y hay una corriente de científicos y astrónomos que están mencionando que el universo donde estamos, estos miles de millones de galaxias, no son los únicos, que existe un multiverso y que esa gran explosión surgió a través del choque de dos universos. Hipótesis, que suenan realmente a veces de ciencia ficción. Pero bueno, recuerden ustedes que cuando Julio Verne escribió El viaje a la luna, se le consideró no un visionario, sino una persona que se pensaba que estaba fuera de sus cabales porque escribía una ciencia ficción que nunca íbamos a vivir. Esta pregunta que usted hace acerca de la densidad, sí, efectivamente el Big Bang surgió a través de una gran concentración de densidad y temperatura. Espero que le haya ayudado un poco. Claro que sí, doctor. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias, maestro Moisés. Si alguien tuviera por aquí alguna otra pregunta para el maestro, con todo gusto,
Maestro, comentarle que estamos pues muy agradecidos. Gracias también a los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la secundaria Melbourne, a la preparatoria ICA, al colegio de San Nicolás, también algunos estudiantes por aquí que nos hacen el favor de escucharnos y de acompañarnos como todos los sábados. También de la preparatoria 4, la preparatoria Isaac Arriaga. Tenemos también de la preparatoria número 3, José María Morelos. Muchas gracias por estar aquí en esta plática tan interesante. La verdad es que nos falta mucho todavía como seres humanos, ¿no? Tanto en la cuestión de aprender a no dominar como mencionaba, sino a convivir. Eso me gustó mucho esa expresión, ¿no? Porque la química y todas las ciencias deberían de apoyarnos no solo a la comprensión, sino también a poder convivir, a poder existir, coexistir más bien, ¿no? Y este tipo de pláticas nos motivan, nos ayudan mucho. Doctor, nada más comentarle, si tuviera usted algún comentario que hacernos a los muchachos, cómo fue que se acercó a la química, cuáles han sido las cuestiones más agradables que ha obtenido al estudiar esta ciencia tan apasionante. Muchas gracias. Gracias, maestro Rufino. Sí, pues rápidamente, miren, yo siempre me ha interesado mucho y me ha apasionado lo que es la historia del hombre en la Tierra, cómo surgimos, cómo surgió la vida en la Tierra, cómo fuimos evolucionando. De hecho, a mis familiares, a mis hijos, a mis amigos les comento yo que si no hubiera sido ingeniero químico, hubiera sido antropólogo. Me gusta mucho la antropología. Ver cómo la vida y ver cómo las civilizaciones fueron progresando, cómo las especies fueron evolucionando en la Tierra. Me incliné por la química en gran parte por que mi señora madre es química farmacobióloga y de chico me llevaba al laboratorio de química. Ella es decana, es ya jubilada del laboratorio de química del Colegio de San Nicolás. Y bueno, cuando yo tenía 8 o 9 años, me llevaba ya al laboratorio de química y me llamaba mucho la atención los colores que se formaban de repente. Tú lo debes de saber bien, maestro Rufino. Para los que no están inmersos ahí en el laboratorio, maestra Gaby, el maestro Roberto, la maestra Erika, pero yo creo que también algunos de los compañeros que nos acompañan el día de hoy. La química, incluso hay un libro que se llama La química colorida, ¿no? Porque todas las reacciones químicas, una de las características cuando hay una reacción química es que cambian los colores. Y a mí de chico eso me llamaba mucho la atención. Yo soy una persona muy visual y me gustaba mucho ver los cambios de colores. Por ejemplo, por ahí cuando mezclábamos algunos iones de hierro, de cobre. Bueno, en ese momento no sabía, ¿no?, qué era lo que se estaba mezclando, pero sí me gustaba el cambio de colores y me fue interesando un poco la materia de la química. Más adelantito, en secundaria, empecé a decantarme por las ciencias naturales, por la biología, química, física, y me decidí por la química precisamente porque era la que más se relacionaba a lo que era, a mi consideración, junto con la biología, lo que era lo que explicaba de mejor manera, las ciencias que mejor explicaban lo que es los procesos evolutivos. Pero también me llamaba la atención esto que les comentaba yo al principio de la práctica, el observar. Yo siempre me dio curiosidad el ver por qué había tantas estrellas en el firmamento. Y pensaba que eran puntitos más pequeños que la Tierra cuando estaba chico. Pero con el paso del tiempo tuve muy buenos maestros en química, en física, en biología, y en la secundaria fui entendiendo un poco más acerca de cómo estaba conformado nuestro universo y se me hizo algo fascinante, al grado de que yo decía, ¿cómo es posible que nosotros no seamos nada para el universo? Porque ya desde ese entonces empecé a conceptualizar una posición donde me permite entender que nosotros somos, y bueno, también muchas lecturas acerca de
de todo lo que ha sido la evolución del universo, la evolución en la Tierra, pero me permite estar muy seguro y expresar que nosotros realmente no somos nada para el universo. Somos un mero accidente bioquímico en la Tierra. Un mero accidente bioquímico que espero que se dé o que se haya podido dar en otras partes del universo, para que en otras partes del universo también puedan existir esos maravillosos, increíbles formas de vida que existen en nuestro planeta Tierra. Algo que no hemos podido comprobar hasta ahorita, pero que para mí creo que no somos los únicos dentro del universo, porque si fuéramos los únicos sería un gran desperdicio de espacio. Es tan inmenso que no puedo concebir que nosotros seamos las únicas formas de vida que existen en el universo. Yo estoy seguro que existen más formas de vida y que esas formas de vida, precisamente por esas distancias que existen en el universo, aún no podemos estar en contacto. Pero también estoy seguro que en algún momento de nuestra historia dentro de la Tierra lo vamos a estar. Ese es, a grandes rasgos, maestro Rufino, cómo me apasiona esto de lo que es la química, lo que es el universo, lo que es la evolución en nuestra Tierra de la vida. Muchísimas gracias, la verdad es que estuvo excelente la plática. Antes de finalizar, damos por aquí lectura a dos mensajes. La doctora Gabriela Crocán Tapia menciona: felicidades, doctor Moisés. Gracias, maestra Gaby, por el gran esfuerzo por explicar teorías e hipótesis complejas como bellas en la ciencia de la química y la física. Eso menciona la doctora. Por aquí también está Rosa Idea Burto Chávez. Muchas felicidades, doctor Moisés. La química, tan bella ciencia, en continuo crecimiento, con gran importancia fundamental para nuestro mundo, tanto en el ámbito de la naturaleza como en la sociedad. Soy maestra de la preparatoria Isaac Arriaga, maestra Aide. Gracias, maestra Aide. Por ahí le esperamos el lunes, maestra. Excelente. Gracias, claro que sí, gracias. Saludos. Pues damos por terminada la plática del día de hoy, muy interesante, muy bella. Gracias a todos, nos vemos y que tengan un excelente fin de semana, doctor. Gracias. Excelente fin, saludos a todos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra Erika.